El día de hoy, quiero presentarte una herramienta que revolucionará la forma en que interactuamos con nuestros sistemas operativos. Imagina poder migrar tu sistema, clonar particiones y administrar tus discos de manera rápida y sencilla, sin tener que pasar por tediosos formateos ni perder horas instalando Windows desde cero. Pues bien, déjenme presentarles a ForDisk Partition, la herramienta todo en uno que simplificará tu vida informática. Entre sus características destacadas, ForDisk Partition te permite migrar un sistema operativo desde un disco mecánico a uno sólido, recuperar y restaurar particiones, convertir discos de arranque de MBR a GPT, fundamental para las actualizaciones de Windows, y realizar operaciones como cambiar el tamaño, clonar e incluso actualizar tu disco duro a uno de mayor capacidad. ¿Te imaginas poder hacer todo esto en tiempo récord? Para ello, solo tienes que hacer clic en descargar gratis. Una vez que descargó el programa, solo lo ejecutas como administrador. Luego, le das un clic en Iniciar, y de aquí en adelante solo esperas a que se termine de instalar el programa, que por cierto no lleva mucho tiempo la instalación. Una vez que se instaló, solo le das un clic en Iniciar, y esperas a que cargue su interfaz, donde irá leyendo la información de la capacidad, particiones y demás detalles que tiene tu disco duro. Ahora bien, vamos a analizar estas 5 funciones que nos ofrece el programa ForDisk Partition. La primera que tiene se llama clonar. Dentro de esta función nos muestra 2 opciones que consiste en clonar todo un disco duro, donde se incluye el Windows, los programas que tienes instalado, tus documentos y todo lo demás, para que puedas solo poner el disco duro clonado en otra PC o laptop, sin necesidad de hacer formateos, ni instalar programas desde cero. La segunda función de clonar partición significa que puedes clonar solo una parte de tu disco duro, ya sea disco C, D, E, o cualquier otro tipo de disco que contenga tu equipo. La segunda opción que nos ofrece se llama migrar el sistema operativo. Esta herramienta de migración es excelente si tú tienes instalado un Windows en un disco mecánico y quieres pasar todo tu Windows, programas y demás a un disco sólido, sin la necesidad de instalar Windows ni cualquier programa desde cero. Un dato importante a tener en cuenta: si tú quieres hacer una migración de toda la información de tu disco mecánico a un disco sólido, es importante saber que la migración o la clonación se va a producir siempre y cuando el nuevo disco a clonar tenga la misma capacidad de almacenamiento o superior al original. Si es de menor capacidad, no va a funcionar. En la tercera opción tenemos convertir discos. Esta opción lo puedes usar siempre y cuando quieras actualizar tus particiones de disco a una partición más moderna. Dicho de otra forma, con la partición MBR a GTP, lo que haces es convertir la partición de tu disco para que se puedan instalar sistemas operativos modernos por 64 bits. Y es precisamente lo que en la actualidad es lo que más demanda tiene. Mientras que los sistemas MBR, puedes instalar todos los sistemas operativos pero antiguos, porque con los sistemas operativos modernos ya no está siendo tan compatible. La siguiente función que te ofrece se llama administrar partición. Esta función te dice la cantidad total de almacenamiento que tiene tu disco duro o sólido. Aparte de ello, te dice en cuántas particiones está dividida. Asimismo, esta función lo que hace es redimensionar el tamaño, extender o reducir una partición. Aparte de ello, te permite desde aquí también migrar a un sistema operativo. Y finalmente la última función llamada recuperar partición. Tiene objetivos específicos tales como recuperar particiones perdidas, restaurar particiones, reparar particiones o inclusive reparar los inicios o arranque de Windows, cuando se nos presentan las famosas pantallas azules, cuando algo está dañado. Una vez teniendo en cuenta lo anterior, te voy a enseñar a hacer una clonación de un disco duro. Para ello, solo le damos un clic donde dice clonar disco. Si en tu caso tú quieres clonar toda la información de tu disco a otro disco, le vas a dar un clic en la primera opción. Por ejemplo, donde dice disco de origen, se refiere al disco duro principal que tiene tu equipo. En mi caso, el disco duro tiene la capacidad de casi 1000 GB, que a su vez está subdividido en varias particiones, por lo cual, si tú quieres clonar en un nuevo disco duro o sólido, tienes que insertar ese disco duro o sólido mediante el cable SATA o el adaptador de discos con cable USB a tu equipo. Al hacer ello, te va a reconocer tu nuevo disco. Asimismo, como te había dicho al principio, como regla fundamental es que tu nuevo disco a clonar tiene que tener la misma capacidad o superior al original. En mi caso, el principal tiene casi 1 tera, mientras que mi disco sólido nuevo solo tiene alrededor de 500 GB. Por lo cual,
No puedo realizar una clonación de un sistema operativo entero con toda la información. Pero si en tu caso es compatible, solo le das clic en convertir y verás que de manera automática empieza el proceso de clonación. Ahora bien, si en tu caso quieres hacer una clonación de una determinada partición de tu disco mecánico a un disco sólido, solo haz lo siguiente: regresas a la opción Clonar discos y vas a seleccionar Clonar partición. Dentro de ello, donde dice disco local se refiere al disco duro que tienes instalado en tu PC y te dice que selecciones qué tipo de partición quieres clonar, si el disco C, el disco D u otro tipo de partición. Y donde dice disco duro externo, se refiere al disco que va a hacer el clonado y que selecciones la partición donde quieres que se clone, por lo cual, primero vamos a observar la capacidad de ambas particiones. En el disco local me muestra que tiene 496 GB, mientras que el disco externo me muestra que solo tiene una capacidad de 465 GB, por lo cual esta partición en mi caso no se puede clonar. Ahora bien, si observas la siguiente partición, me dice que tengo 435 GB, y lo comparo con la otra partición, pues ambos sí cuentan con capacidades equivalentes, por lo cual, selecciono ese disco y le doy clic en convertir. Posteriormente, selecciono el disco que va a ser clonado y le doy clic en convertir. Al hacer este paso te saldrá un mensaje que te dirán que se sobreescribirá la información de tu disco local en tu nuevo disco, por lo cual, solo le das un clic en seguro y luego otro clic en iniciar. De aquí en adelante, solo esperas a que se complete el proceso, que por cierto es muy rápido. Al final te saldrá un mensaje que dirá clonación completada con éxito. Y con ello, tendrás un disco mecánico o un disco sólido, totalmente clonado y listo para usar todo el contenido en otra PC o laptop de una manera sencilla, rápida y fácil, por lo cual, acelera tus clonaciones al máximo con ForDisk Partición, la tecnología líder que garantiza la eficiencia y velocidad en tiempo récord. No busques más, elige la excelencia en clonación. ForDisk Partición es tu mejor opción para resultados rápidos y de alta calidad.